El análisis y la comparación historiográficas, esto es, los que hace la ciencia de la historia, son interesantes e instructivos, pero no son esto lo que constituye el objeto de la filosofía. En cambio, el pensamiento se interesa por el problema del comienzo y por el problema del fin. Y esto precisamente es lo que se plantea en el título Hegel y los griegos, porque la filosofía comienza con los griegos y culmina con Hegel. Así lo entiende el mismo Hegel. En el parágrafo 3, Heidegger dice que la filosofía no se interesa por la cronología, sino por la totalidad. Entre el comienzo y el fin, entre los griegos y Hegel, se ha desarrollado la completa historia de la filosofía. Heidegger dice que esto es manifiesto en el tiempo posterior a Hegel, cuando la filosofía se desplaza a las ciencias particulares y al dominio progresivo de lo instrumental, de lo funcional, de lo técnico. Pero advierte Heidegger en el cuarto párrafo que la descomposición de la filosofía no es todavía la descomposición del pensar, aunque esto no sea constatable para el público en general. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y el pensar? ¿De qué se ocupa el pensar? ¿Por qué la descomposición es incontenible? ¿Cuál es el objeto, o mejor, cuál es su asunto? El título Hegel y los griegos exige responder a estas preguntas. En este cuarto párrafo, Heidegger dice que el asunto del pensar está en juego. Con ello quiere decir que está abierto, que tiene que ser dilucidado y que aquello de lo cual el pensar se ocupa puede transformar al pensar. En el quinto párrafo se aclara un poco más el objeto de la conferencia. Mostrar una posibilidad desde la cual se hace visible el asunto del pensar. Pero si ese es el verdadero objetivo, ocuparse del comienzo y del fin de los griegos y de Hegel, ¿no sería un rodeo y un divague? Heidegger advierte que no podemos ocuparnos del presente sin el camino a través del cual se ha producido lo actual, sin la tradición, que sirve de guía para que el pensar se ocupe con lo suyo, con su asunto. Con Hegel y el idealismo alemán, la filosofía se piensa por primera vez como un todo, es decir, como un sistema. Por eso, el título Hegel y los griegos no hace referencia a una comparación historiográfica como sería con el tema Kant y los griegos o Leibniz y los griegos, sino que se trata de pensar el todo de la historia de la filosofía. Dice Heidegger, la historia de la filosofía es, para Hegel, el proceso en sí unitario y por ende necesario del progreso del espíritu hacia sí mismo. ¿Por qué la necesidad es consecuencia de lo unitario? ¿Por qué unitario? ¿Por qué necesario? ¿Quién es el espíritu? ¿Cómo se puede progresar hacia sí mismo? Todas estas preguntas intentan dar una aclaración respecto del significado del título. Para justificar su interpretación, en el séptimo párrafo, Heidegger cita a Hegel. Allí dice que la historia de la filosofía y la historia en la que el pensamiento se encuentra a sí mismo son lo mismo. El desarrollo de la historia de la filosofía es el desarrollo de la filosofía misma. Heidegger enfatiza que Hegel es el primero en hacer posible esta concepción en la que la filosofía se desarrolla, se transforma, deviene y al mismo tiempo es un todo, es un sistema. En el octavo párrafo, Heidegger agrega una cita en la que Hegel sostiene que ese sistema histórico es el reino de la verdad pura y el interno permanecer junto a sí del espíritu.
¿Cómo puede un sistema transformarse y devenir y al mismo tiempo seguir siendo lo mismo? ¿Cómo podría concebirse una historia de la verdad pura? ¿Puede acaso variar la verdad? Si variase, ¿seguiría siendo verdadera? ¿Sigue siendo la verdad el objeto de la filosofía o el asunto del pensar? ¿Hasta qué punto esto es así? ¿En qué fundamenta Hegel esta tesis? ¿Qué significa historia para él? ¿Qué quiere decir que es filosófica o sistemática? En el párrafo 11, Heidegger hace dos advertencias importantes. Por un lado, señala que en el marco de una conferencia no pueden darse respuestas extensas, y lo breve corre el riesgo de parecer lo ya sabido. Pero por otro lado, la filosofía no puede dar por sabido nada, por lo cual será necesario repreguntar. ¿Cómo la historia de la filosofía ha podido totalizarse y sistematizarse? Solo como saber que se sabe a sí mismo. Esto ha sido posible a partir del pensamiento moderno en el proceso que va desde Descartes a través de Kant y culminando con Hegel. En este proceso, el ser ha sido reducido a objeto del pensar, a objeto del sujeto pensante. Hegel es así, en la interpretación de Heidegger, la culminación del proceso moderno en el que el ser es reducido a objeto representado por el sujeto. De allí que, en el párrafo 13, sostenga que dialéctica significa que el sujeto en el mencionado proceder o proceso, y en cuanto tal, extrae su subjetividad, la produce. El sujeto absoluto se produce a sí mismo desde sí mismo, y ese producir es la dialéctica. Siguiendo las lecturas escolares de la dialéctica, Heidegger la divide en tres etapas. Ellas son tesis, antítesis y síntesis, como explicita en el párrafo 14. La tesis es el primer momento, el punto de partida, la conciencia en su inmediatez, sin reflexión. Es la universalidad obtenida por abstracción, prescindiendo de la relación con los objetos. El segundo momento es el de la mediación, el de la relación que se completa en la síntesis en la que se alcanza el pleno desarrollo de la subjetividad. Este proceso, dice Heidegger en ese mismo párrafo, y cito, reúne el todo de la subjetividad en su unidad desplegada. Fin de la cita. Es un movimiento concreto, porque los momentos crecen conjuntamente, y tal es el significado de lo concreto. Y es especulativa, porque al final logra ver y aprender el todo de la subjetividad desplegada. En el párrafo 15, Heidegger interpreta la dialéctica como la estructura del movimiento interno de la subjetividad, como el alma del ser, para señalar que, aunque parezca fantástico, esto es lo que caracteriza nuestra propia época, la época del dominio técnico.